Gracias a Dios por este bendecido momento que Él permite que nosotros podamos escudriñar su palabra y así compartirla a todo aquel hermano o amigo oyente. Glorificamos el nombre del Señor en este bendecido momento. Y hoy venimos, querido hermano, querido amigo, con un tema muy especial, que es muy importante que usted lo escuche, que meditemos en la palabra del Señor. Y el tema se titula Muerte física y espiritual y el infierno. Muerte física y espiritual y el infierno. Vamos a estar hablando de estos dos temas muy importantes, especiales y llenos de bendición, porque el Señor así ha prometido en su palabra, bendecir su palabra a través de nosotras. La palabra de Dios dice que su palabra jamás regresa vacía. Por lo tanto, pido y suplico su atención, querido amigo, querido hermano en Cristo. Escuchemos este interesante tema. Alabamos y bendecimos en nombre del Señor. Gloria a Dios. El tema: muerte física y espiritual y el infierno. Muerte física y espiritual y el infierno. Vamos a poner dos videos para confirmar acerca de estos dos acontecimientos que le espera al hombre después de la muerte, tanto física como espiritual. ¿A dónde llegará el hombre después de la muerte? ¿Será que habrá purgatorio? ¿Será que se convertirán en animales como muchos dicen? ¿O será que solo vagarán por el mundo después que hayan muerto? Veamos la verdad a través de la palabra del Señor. Glorificamos y bendecimos el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a poner dos videos. Uno acerca de que da testimonio de la palabra del Señor, cómo está establecida, qué le espera al hombre. Y otro video acerca de un acontecimiento que fue en un lugar de Rusia, donde científicos descubren este eterno castigo, que ciertamente está ubicado en el centro de la tierra. Y vamos a confirmarlo esto a través de la palabra del Señor. Bendecimos y alabamos el nombre del Señor. El mundo entero está lleno de mentirosos, ladrones, asesinos y fornicadores. Amamos la venganza. Todos estamos bajo la maldición del pecado. Las Escrituras declaran: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos qué le sucede al pecador cuando muere. Este hombre pensaba que lo tenía todo. Según el relato de la Biblia, él pensó: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es algo temible caer en las manos de un Dios enojado. Después de la muerte, el alma de la persona rebelde es llevada inmediatamente al infierno para esperar el terrible juicio de Dios, porque rechazó el regalo de la vida eterna que Él le ofreció por amor. Aquel tiempo se acerca. Será el día grande y terrible del juicio de Dios, cuando todos los que hayan muerto
sin arrepentirse de sus pecados, serán llamados a comparecer delante del Señor Jesucristo para ser juzgados. La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche por toda la eternidad. Ahora, observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar. Y comenzamos con estos dos estudios para la gloria del Señor. La posición de interpretación bíblica que defiende la aniquilación del alma ha sido mantenida desde años principales por algunos grupos religiosos específicos como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día. Pero parece estar resurgiendo entre grupos ortodoxos de nuestro tiempo. La idea del castigo eterno es una idea repugnante a la mente humana y el concepto humano acerca de Dios. ¿Cómo puede un Dios amoroso castigar eternamente a los que no le obedecen? Es lo que dicen esa clase de religiones. El simple hecho de pensar en esta idea puede causarnos náuseas. Ahora, lo que debe decidir si creemos o no alguna doctrina no es nuestro sentimiento o visión humana, sino lo que Dios dice en su palabra al respecto.
Y basado en esta conclusión es la razón por la cual la iglesia cristiana de todos los tiempos ha mantenido la realidad del castigo eterno. Los que llegan a la conclusión de que el alma ha de ser aniquilada fallan en entender el verdadero concepto bíblico acerca de la muerte y el verdadero concepto bíblico acerca del pecado y la justicia de Dios. En realidad, la muerte, al menos en lo que respecta a seres humanos, no significa el mero hecho de cesar de existir. La idea bíblica de la muerte conlleva en sí la idea de separación. Es humanamente entendido que las faltas conllevan castigo y las malas decisiones conllevan malas consecuencias. Los gobiernos de la tierra han establecido cortes de justicia con el fin de hacer que el que ha violado la ley pague las consecuencias de su comportamiento, ya sea con encarcelamiento de un tiempo determinado o con su propia vida. Dios, el creador de los cielos y la tierra, ha puesto sus leyes desde el comienzo, en las cuales también estableció que el que peca debe morir. Esa es la sentencia de Dios para los pecadores. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén y le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo en Génesis capítulo 2: el día que de él comas ciertamente morirás, le dijo el Señor. Y Adán tomó y comió de aquel árbol en desobediencia a su Creador. Este acto contra Dios se reconoce como pecado, y Adán, como cabeza federal de toda la raza humana, cayó de la presencia de Dios y toda la humanidad con él. Por consecuencia, el hombre nace en pecado y es pecador. En Romanos capítulo 5, verso 12 dice la Biblia: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, dice la Biblia. Por esta razón el hombre se encuentra naturalmente en estado de condenación ante la corte celestial, quien la declara culpable y es merecedor de la ira de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 2 dice la Biblia: en los cuales andabas conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de ira de Dios. Pues Dios es santo y no hay pecado alguno en él. Cuando el hombre pecó, estableció una separación entre él y Dios, y la gloria y las bendiciones de Dios, y el hombre se hizo culpable de la muerte eterna, también conocida como la muerte segunda. Esta separación es muerte espiritual, y más adelante vamos a tocar este punto, pero primero veamos la condenación del hombre en la muerte física. Pues el ser humano es un ser compuesto por parte física y visible, el cuerpo, y una parte espiritual e invisible, alma y espíritu. El cuerpo enferma, envejece y al morir se descompone. No es simplemente desaparecido, sino que pierde las características que le hacen un cuerpo. La existencia de este cuerpo continúa en una forma distinta. El polvo vuelve al polvo. La parte espiritual, por otra parte, no se descompone, sino que se separa del cuerpo al momento de la muerte y continúa su existencia en otra forma. Es decir, en cuanto a la relación al cuerpo, cuando muere es porque el alma ha salido de él, es decir, se ha separado, pero no significa que el alma ha dejado de existir. Por lo tal, cuando decimos que la persona está muerta,
estamos diciendo que el cuerpo ha sido separado de aquello que le daba vida física y le permitía funcionar en nuestro mundo y nuestro ambiente. Eso es cuanto a la muerte física, pero queda aún una muerte que conocemos como muerte espiritual. Esta muerte es la muerte de la que participan aquellas personas que no creen en Cristo. Veamos esto. La muerte física es la manifestación visible de que existió muerte espiritual. La Biblia dice que Dios dijo a Adán: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, le había dicho el Señor. Pues la narración bíblica nos dice que Adán no murió físicamente aquel día, sino que siguió con vida. Entonces, ¿a qué se refirió Dios cuando dijo: el día que comieres morirás? A la verdad, muy ciertamente, aquel mismo día Adán murió. Pero ¿cómo murió?, se preguntará. Pues Adán murió espiritualmente. El pecado causó separación entre Dios y Adán. Por lo tanto, en cuanto a Dios respecta, Adán estaba muerto. La realidad de esta muerte se hace visible posteriormente en la muerte física de su cuerpo, pero va más allá de eso a una muerte conocida como la muerte segunda. Hablaremos de esto más adelante. Pues allí en el huerto se cumplieron las palabras bíblicas: el alma que pecare, esa morirá. El mismo día que Adán desobedeció la ley de Dios, se hizo culpable de la muerte segunda. La muerte espiritual del alma es una referencia a la separación de Dios. Esto lo vemos claro cuando Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí Jesús estaba haciendo referencia a dos fases o etapas de muertes. El primer, muertos, es una referencia a los muertos espirituales que están separados de Dios, y la segunda mención es referencia a los muertos espirituales que mueren físicamente. Son sus muertos porque murieron físicamente estando muertos espiritualmente. Estos están doblemente muertos. Esta es la primera muerte en su totalidad. La primera muerte incluye la muerte espiritual, que es separación de la relación personal con Dios, y la muerte física o separación del mundo, la creación de Dios. A esta muerte espiritual se hace referencia una y otra vez en la Biblia. Los que están sin salvación se dice que están muertos. El apóstol Pablo hace referencia a esto como el estado en el cual estuvimos todos los que una vez no habíamos creído en Cristo, muertos en delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza. La idea está en que el estar separado de la relación con Dios significa estar muertos, donde no existe relación espiritual con Dios. Hay muerte espiritual, y lo opuesto también es cierto. Donde existe acercamiento a Dios, hay vida espiritual, aunque haya muerte física. Si la persona continúa en la condición de muerte espiritual, tal persona recibirá el castigo de la muerte segunda. Ahora, veamos este tema tan especial e importante, que tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Pues algunos sostienen que esta muerte segunda, la cual se menciona en Apocalipsis 21, es una referencia a la aniquilación total del alma por Dios después del juicio final. Pero debemos entender que esta muerte segunda no se diferencia en nada a las muertes anteriores en cuanto a que el alma continúa existiendo. Esta muerte es una muerte que indica separación eterna de la presencia de Dios. De esta muerte no hay salida, aunque de la primera muerte el ser humano puede librarse, de la segunda muerte no puede librarse. ¿Cómo puede una persona llegar a tener parte en la segunda muerte? La Biblia nos afirma
que el que no tiene parte en la primera resurrección tendrá parte en la muerte segunda. Entonces vemos que la muerte física es la consecuencia de haber participado de la muerte espiritual, primera muerte. Pero la muerte segunda es la consecuencia de haber permanecido en la muerte espiritual. Aunque la muerte física y espiritual produce dolor y el dolor de la muerte segunda es mucho mayor, pues esta segunda muerte es la separación eterna y consciente del individuo de Dios. Ahora, esta separación va mucho más allá de ser una simple separación de Dios. Ella conlleva una descarga eterna de la ira de Dios. Aquellos que sufran esta muerte sufrirán mucho más esa pérdida que la que pudiera causar la muerte física o muerte espiritual. El dolor de esta muerte es mucho mayor y es eterno. La segunda muerte es el infierno. A esta muerte segunda se estaba refiriendo Dios cuando le habló a Adán de que moriría. Ahora no podemos decir que la muerte a la que Dios se refería es la aniquilación, como muchos dicen, o dejar de existir, porque es la misma Biblia quien nos da la descripción de lo que Dios mismo dice que es la muerte segunda. Veamos aquí en Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice la Biblia: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando hablamos de infierno, nos referimos a la segunda muerte. Esta es la sentencia que Dios y solo Dios ha establecido como consecuencia del pecado. Pues entramos a este estudio del infierno. La doctrina del infierno es repugnante aún a mentes regeneradas, pero no es una doctrina sin bases escritural. Eso es así. El hombre que vive en pecado le parece mejor alternativa creer que el infierno no existe y que al morir el alma es simplemente deshecha, pero tal idea es como ajena a la revelación bíblica. El infierno es un lugar de tormento eterno donde serán echados todos aquellos que no forman parte de la primera resurrección. La muerte segunda es el infierno. La Biblia nos declara que este lugar existe ya y fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero también dice que los seres humanos que siguen tras Satanás también tendrán su parte con él en esta condenación eterna. Jesucristo habló de que este lugar existe. La Biblia describe el infierno como un lugar donde existe extrema calamidad, fuego ardiendo, oscuridad, dolor, sufrimiento y llanto. Lo que se nos quiere dar a entender es que no es un lugar donde nadie quisiera estar. ¿Qué pasaría si no existe el infierno? Supongamos por un momento que en verdad el infierno, con toda su condenación de sufrimiento eterno, no existiera. Entonces los pecadores nada tendrían que temer. Pueden vivir sus vidas en pecado y suciedad, rechazando a Dios y al Evangelio, y después desaparecen sus consecuencias, pues no hay condenación alguna. Pero no solo eso, las palabras de Jesús hubieran sido falsas en cuanto a temer al fuego que no se apaga y el gusano nunca muere, en cuanto a que el infierno es un lugar que se debe de temer, un lugar donde el cuerpo y el alma es destruida. Entonces los creyentes fuimos libertados de la condenación que no existe y somos salvos de una ira falsa, pues no hay ira, no hay condenación, no hay castigo, solo desaparición. Y el ser humano no existe, no sufre, no siente,
no padece. Eso sinceramente es algo sin sentido. La realidad del infierno eterno es que sí existe. La realidad de la eternidad del infierno puede mover al pecador convicto de su pecado a buscar la salvación que viene de Dios, buscando ser salvo de la ira venidera. Él sabe que necesita de Dios y que solo por medio de Él puede ser salvo. La realidad bíblica del infierno le puede mover a escapar de esta generación incrédula e impía, y una vez recibido el amor de Dios le puede amar libremente. Pero muchos dudan de que la Biblia quiere decir lo que dice. Es mejor el pecador que desea continuar en su vida de pecados el pensar que no existe el infierno o que solo será aniquilado o desaparecido antes de sufrir la condenación eterna del infierno. Eso es algo sin sentido. Lo triste es que muchos llamados líderes cristianos enseñan que el infierno no existe, que no hay ninguna condenación para los pecadores, tal como le dijo la serpiente a Eva en el huerto, Génesis 3. Pero la serpiente le dijo a la muerte: no es cierto, no van a morir, no morirás. No es cierto, no van a sufrir, dicen muchos. No es eterno el castigo, no habrá condenación, serás aniquilado y ya todo se acaba. Así le hacen eco al mismo Satanás, quien es padre de mentiras. Mateo capítulo 5, verso 22 dice la Biblia: es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Mateo capítulo 8, verso 12 dice la Biblia: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Mateo capítulo 5, verso 29 al 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójatela. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Mateo 10, verso 28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 13, verso 42 dice: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, verso 50 dice la Biblia: y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 18, verso 9 dice la Biblia: y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Mateo capítulo 22, verso 13 dice la Biblia: entonces el rey dijo a los que servían: atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 23, verso 14 y 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros, dice la Biblia. Mateo 23, verso 33 dice: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Esto preguntó el Señor en una ocasión. Mateo capítulo 24,
verso 51, dice la Biblia: y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, verso 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, verso 41 dice: luego dirá a los que estén en mi izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, verso 46 dice: aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Marcos capítulo 3, verso 29 dice: mas cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas están expuestos a eterno juicio. Marcos 9, verso 43 dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, verso 44 dice: donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Marcos capítulo 9, verso 45 dice: y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que sea arrojado con los dos pies al infierno. Marcos capítulo 9, verso 46 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, verso 47 dice: y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Marcos capítulo 9, verso 48 dice: donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Marcos capítulo 12, verso 40 dice: se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. En Lucas capítulo 12, verso 5 dice: les voy a enseñar más bien a quién deben de temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben de temerle. Lucas capítulo 13, verso 18 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vieren a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros excluidos. Lucas capítulo 16, verso 23 dice la Biblia: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Lucas capítulo 16, verso 24 dice: así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Lucas capítulo 16, verso 25 dice: pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Lucas capítulo 16, verso 28 dice: para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. En Lucas capítulo 20, verso 47 dice: devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Ahora en Juan capítulo 5, verso 29 dice: y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Apocalipsis capítulo 14, verso 11 dice: que el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Ahora bien,
Vamos a ver este video. Y usted que está en casa, querido amigo, querido hermano, quiero que lo escuche con atención. Es un testimonio acerca de lo que sucedió en un país llamado Rusia. Muchos lo creen y otros no lo creen, pero la palabra del Señor ha confirmado acerca de este lugar. Escuchémoslo con atención. Gloria a Dios. Las voces del infierno. En la década de los 80, un grupo de científicos geológicos creyó haber llegado hasta las mismísimas puertas del infierno. El lugar, un punto indeterminado y silenciado de las llanuras de Siberia. El director del proyecto, un tal Dr. Azakov, pronunció en una posterior rueda de prensa fuera del lugar lo siguiente: el Dr. Azakov, uno de los descubridores del terrible hallazgo. La información y los resultados que hemos recolectado es tan sorprendente, que estamos sinceramente preocupados respecto a la naturaleza de lo que hemos encontrado allá abajo. Vista del profundo agujero realizado por los ingenieros rusos. Y es que este grupo de geólogos, trabajando en la perforación de la Tierra, en una investigación geológica, al parecer llegó a 4 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre, y encontrándose en aquel punto, afirmaron haber oído y escuchado gritos humanos. Quedaron muy impresionados y en su informe, afirmaron haber discernido lamentaciones impresionantes y dantescas. Continuemos con el relato del Dr. Azakov. Después de haber excavado varios kilómetros bajo la superficie de la Tierra, el taladro comenzó a rotar rápidamente, más rápidamente de lo normal. Solo había una explicación, y era la que habíamos dado con un hueco. La segunda sorpresa vino de las lecturas de la temperatura, ya que los cálculos arrojaron como resultado que allí abajo existía una temperatura de 1100 grados Celsius, por encima de los 2000 Fahrenheit. Se trataba de un verdadero infierno, escondido debajo de la superficie de la Tierra sin aflorar en ella. A continuación, se produjo otro descubrimiento que al parecer fue el de más impacto. Tanto fue así que decidieron parar en aquel punto los trabajos y efectuar consultas, ya que al intentar mediante aparatos de precisión, escuchar los movimientos de la Tierra mediante micrófonos de precisión y de alta sensibilidad colocados estratégicamente en diversas partes de la galería, lo que consiguieron escuchar y grabar los dejó mudos y blancos de terror. Aunque al principio creímos que se trataba de un fallo de nuestro equipo, tras unos ajustes comprendimos que el sonido provenía del interior de la Tierra y verdaderamente no podíamos creer lo que oíamos. Se trataba de voces humanas, gritando de dolor. A veces el sonido de una era bien discernible, aunque se podían escuchar mientras, miles en segundo plano, chillando con gran sufrimiento. Tras este desagradable descubrimiento, alrededor de la mitad de nuestro equipo se dio de baja. Afortunadamente, sea lo que esté ahí abajo, ahí se va a quedar. Lo que vas a escuchar ahora, no te dejará indiferente.
hemos escuchado este video y este audio que usted que ha escuchado, muy importante. Usted decide dónde irá a parar. Mi pregunta es, al haber escuchado eso, ¿aún cree que no existe el infierno? ¿Aún cree usted que existe o no existe el infierno? Amigo, hermano, tú que quizá te has apartado de los caminos del Señor, vuelve a Cristo. Hay grande condenación para todo aquel que se ha apartado de los caminos de Dios. Pero yo te animo a que aceptes y te reconcilies a Cristo y escapes de este lugar tan tormentoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando los pecadores niegan la realidad del sufrimiento eterno del infierno, el cual la Biblia dice que es la muerte segunda, pone en cuestionamiento no solo la veracidad de las Escrituras, sino también la justicia de Dios revelada en ellas. Dios es todo amor, pero también es todo justicia. Ni su amor puede ser dudado, ni su justicia puede ser comprometida. Cuando las personas deciden no buscar a Dios, la justicia de Dios demostrada en su ira se hace manifiesta. En Romanos capítulo 1, verso 18 dice: porque manifiestas es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. En Romanos capítulo 3, verso 5 dice: y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, decía Pablo. Pues Dios actúa con justicia en todas sus leyes. Sus leyes son eternas y Él ha establecido que el pecado merece castigo de muerte eterna y todo el que peca ha de pagar este castigo. Es decir, castigo eterno por infracción a la ley eterna. Usted se preguntará entonces, ¿cómo Dios perdona al pecador? La única manera por la que Dios puede perdonar nuestro pecado es si este pecado ha sido perdonado en Cristo Jesús. Por eso la Biblia declara que en ninguno otro hay salvación, solamente en Jesús, pues fue Él quien llevó nuestros pecados. Con todo respeto, no es a través de otros santos, etc. No. En Isaías capítulo 53 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Quiere decir, Él llevó todos nuestros pecados por nosotros. Pues dice en el versículo 11: después de su sufrimiento verán la luz y quedarán satisfechos. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Verso 12: por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Cristo en la cruz sufrió el castigo de la muerte segunda en lugar nuestro, y de esta manera nos ha librado de la muerte eterna, la segunda muerte. La justicia de Dios se cumplió cuando el Padre derramó su ira sobre el Hijo, Jesús, y de esta manera nosotros, los que creemos en Cristo y confiamos en este sacrificio, recibimos el perdón. No porque Dios simplemente lo borró, sino que Cristo pagó la deuda que nosotros debíamos pagar. Alabamos a Dios por esto. En segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Estás preparado. El infierno. La Biblia declara que existe el infierno. Pues en un lugar
muy atormentado, porque ahí hay gritos a diario y caen millones y millones y miles de miles a diario caen. La Biblia declara que el lago de fuego es muy diferente al infierno, pero eso es otro tema. En un lugar muy dogmático, el infierno es una realidad y un hecho terrible. Hay 162 versículos solo en el Nuevo Testamento referente al destino que les espera a los no arrepentidos. Cerca de 70 de estos fueron pronunciados por el Señor mismo. La Biblia enseña que los impíos que finalmente rechazan a Cristo Jesús, Salvador nuestro, serán echados al infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es la exclusión de la presencia de Dios. Satanás fue arrojado al infierno junto con los ángeles que se rebelaron contra el Señor. En el infierno todos serán atormentados. Lucas capítulo 16, verso 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya hemos hablado acerca de estos dos, el rico y Lázaro. Pues, ¿dónde está el infierno? La Biblia dice claramente que está abajo, en el centro de la tierra. Podemos escudriñar la Biblia cuando el Señor mencionó acerca de que cuando Él iba a resucitar, Él tenía que ir al centro de la tierra. Así como, gloria al nombre del Señor, Jonás estuvo en el vientre del pez. Así dijo el Señor que así mismo Él tenía que ir al centro de la tierra. Ahora bien, en el Seol abajo se espantó de ti y despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de las sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes y naciones. Eso lo dice en Isaías capítulo 14, verso 9. En Ezequiel capítulo 32, verso 27 dice: y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol. Seol quiere decir infierno, traducido al sistema español, con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. En Números capítulo 16, verso 30-33 dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, quiere decir infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, que quiere decir infierno, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Quiere decir que ellos fueron enviados vivos al infierno. Ahora bien, veamos el origen del infierno. El infierno fue originalmente preparado para el diablo y a sus ángeles malvados. Mateo capítulo 25, verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue hecho para el hombre, pero si los hombres insisten en rechazar el cielo por medio de Jesucristo el Salvador, entonces tendrán que acompañar a Satanás para siempre. Pero querido amigo, Jesús no quiere que usted vaya a condenación, sino que proceda a un genuino arrepentimiento. Ahora bien, debido a la intensidad del hombre en ir allá, el hombre insiste en ir al infierno, pues Dios ha tenido que agrandar el infierno. En Isaías capítulo 5, verso 14, por eso se ensanchó su interior el Seol, quiere decir infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocija. Proverbios capítulo 27, verso 20 dice: el Seol
y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Ahora bien, podemos ver una descripción del infierno, pues es un lugar de castigo. Eso lo dice en Mateo capítulo 25, verso 46, donde dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Pues es un lugar de tormento. En Lucas capítulo 16, verso 23, dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y es un lugar de tormento también. En Mateo capítulo 13, verso 42 al 50 nos habla acerca de todo esto. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, y en Isaías capítulo 33, verso 14 también nos habla. Pues es un lugar de gusanos. En Marcos capítulo 9, verso 44, dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Lucas capítulo 16, verso 23, el hombre tenía la capacidad de reconocer a otros. En Lucas capítulo 16, verso 27, el hombre podía orar aunque le fue negada. En Lucas capítulo 16, verso 24 al 27, el hombre aún tenía deseo, deseaba beber agua y que un misionero fuera a predicarle a sus hermanos y así advertirles de que no fueran al mismo lugar donde estaba él. ¿Cuánto va a durar el infierno?, dirán muchos. Pues la Biblia repetidamente dice que tanto el cielo como el infierno son eternos. Eso lo dice en Mateo capítulo 25, verso 42. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Quiere decir que todo es eterno. Quizá no entendamos esto, pero lo aceptamos como verdad porque Dios lo dice en su palabra. Ahora bien, la justicia de Dios demanda grado de castigo. Quizás aquellos que sufrirán las llamas más calientes del infierno son los que rechazan con más frecuencia el camino hacia la salvación, a Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo se llega al infierno? Pues al infierno se llega por negligencia, su indiferencia hacia Dios. En Hebreo capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación eterna? ¿Cómo se evita el infierno? Pues el infierno se evita por recibir a Jesús como su Salvador personal. En Proverbios capítulo 15, verso 24 dice la Biblia: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo, que quiere decir infierno. Creo que usted se ha dado cuenta que no es usted quien anda buscando a Jesucristo, sino que Jesucristo lo anda buscando a usted, querido amigo. Tú, mi hermano, que te has apartado de los caminos de Dios, vuelve a Cristo en este momento. Creo que cuando usted debe buscar a Cristo, Cristo lo anda buscando a usted. Dios no quiere que usted se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Recuerde esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna para siempre. Usted tiene la decisión en sus manos, querido amigo, y tú que te has apartado de los caminos de Dios. Usted sabrá cuál camino escoger, pero si usted me pregunta a mí, ayúdame a escoger. Sin dudar yo le diría: elija el único camino verdadero, Jesucristo, el Rey de Reyes. Todos llegaremos a un destino, ya sea niño, niña, joven, señorita, adulto o adulta. Si usted es sabio, aceptará a Jesucristo para que perdone todos sus pecados y le encamine hacia el verdadero camino, que es Él. Qué alegría será ver aquel maravilloso día cuando el Señor le dé la bienvenida en el cielo y diga: venid bendito de mi Padre, entrad y gozaos con los que se gozan. Quizá llegará abatido, cansado de soportar este mundo impío, tanta lucha, tanta prueba y algunos que nos hacen tanta maldad. Pero allá arriba tendremos a alguien quien nos diga: venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dirá el Señor. Por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Si usted no ha aceptado a Cristo, no creo que esperará a que muera
y luego mirar lo que sucederá. Ni morir en pecado en su vida. Recuerde algo, quizás alguien se pregunta, ¿cómo nos juzgará Dios? Pues seremos juzgados por 3 cosas. Número 1, cuánta luz de verdad conocimos. Número 2, cuántas oportunidades tuvimos de aceptarlo y no lo hicimos. Y número 3, ¿qué hicimos con esta salvación y con la palabra del Señor? Yo, con toda sinceridad que tiene que hablar un siervo de Dios, yo seré juzgado mucho más que muchas personas, y más que ustedes que me escuchan. Yo no tendría excusa por no haber leído esta Biblia, que es el manual hacia la vida eterna. Tendré que leer todos los días. Tenemos un destino. ¿Cuál es su destino suyo? Eso usted lo sabe. Hasta aquí mi parte. Finalizamos con este estudio para la gloria del Señor. Gracias porque ha tomado tiempo de escuchar la palabra del Señor. Esperando en Dios que cada texto de la palabra ha confirmado y usted ha dado a conocer que la Biblia ha dicho la verdad a su vida. Y le animo a que acepte a Jesucristo como su único y verdadero Salvador en su vida personal. Mi nombre es Alar Aguilar, predico la palabra del Señor por su misericordia y le animo a que sigamos adelante. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga y gracias por la atención. Y querido amigo, repite la oración que a continuación vendrá para aceptar a Cristo en su vida personal. Que el Señor les bendiga. Paz y bendición para todos. Si recibes a Jesucristo, este será el principio de una vida nueva, maravillosa. Dios te bendecirá y transformará tu vida, dándote un nuevo corazón. No desaparecerán todos tus problemas, pero Él llevará tus cargas por ti, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero lo mejor será cuando en el momento de la muerte te presentes ante tu maravilloso Salvador y Él te diga: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Dios te ama y Él te ha guiado hasta aquí para que puedas salvarte del infierno ardiente. Si quieres que Jesús entre en tu corazón, debes pedírselo. Repite, por favor, estas palabras de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que Cristo murió por mí y que resucitó de entre los muertos. Jesús, me arrepiento en este momento. Quiero dejar el pecado. Ven a mi corazón. Confío solo en ti para mi salvación. Gracias por permitirme escuchar y recibir las palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.